There is no substitute. There is no alternative. If I truly want to find out what people are expressing throughout the world, I must open my doors and step out of my bubble. I invite you to come along on my quest to prove that expression is also relative. Your Medellin experience goes to the next level, maybe 3 times higher if you happen to have a window seat. It's all in the approach, some say. Luckily for me, I experienced that feeling on my first visit. And maybe, and just maybe, it is that feeling that has brought me back. Within minutes of arrival, I am reminded I am back in Latin America, this time in Colombia. And please remember beforehand that it is Colombia, not Colombia. Somehow, I feel at home. La cultura cura la locura. La cultura cura la locura. She give us light, she give us food. Plan to eat flowers to bloom. She give us light, she give us food. Plan to eat flowers to bloom. She drink the water from the sky, feeding her roots for when it's dry. She drink the water from the sky, feeding her roots for when it's dry, dry, dry. Oh, she moves so good, she moves so slight. They fly with birds and then she flies. She moves so good, she moves so slight. They fly with birds and then she flies. So natural, so natural. She got the good. So natural, she got the time. So natural, natural. In Colombia, and especially in Medellin, the concept of de una, or directly translated two at once, is not just a figure of speech. It is spoken truth. Because of this, the project begins to unfold itself very quickly, and I find myself receiving a crash course within hours of arrival into the local scene. Mi nombre es Felipe Jaramillo, tengo 25 años, nací en el municipio de Envigado, en la ciudad de Medellín, en Colombia. Soy más que todo como, no un gestor cultural, sino más como un gestor de comunidad y una persona que informa lo que pasa en la comunidad. Y mi trabajo social, aunque la ley diga que uno como persona para poder trabajar tiene que ser adulto y aquí en Colombia desde los 18 en adelante, mi trabajo no ha consistido desde esa edad, mi trabajo consiste desde muy pequeño. Desde los 8 años empiezo con mi primo un café cultural en la casa de mi mamita cuando mi mamita fallece. Decidimos tomar esa casa, una casa vieja en el municipio de Envigado y formar un café cultural para la ciudad. Hombre, la gente en la ciudad de Medellín en este momento tiene una percepción muy distinta a lo que era antes el arte urbano, siendo legal o ilegal. Yo creo que la gente ya aquí no parte como de esos dos principios, o de esas dos palabras, legal o ilegal. La gente aquí parte más es como del trabajo de buena calidad y de eso es de lo que se apropian aquí, de eso es lo que ellos cogen aquí y pueden criticar a buena forma o a mala forma lo que está haciendo un artista urbano en la calle cuando salimos a pintar con una alcaldía o salimos a pintar con un festival o cuando salimos un domingo a pintar
de parche entre nosotros y decidimos tomarnos un muro, tocar una puerta y decirle a la señora, hey, buenas, mira, somos estos artistas y queremos pintar este muro que está en la parte de atrás de tu casa, queremos hacer como este tipo de obras, y la gente ya es mucho más permisiva a eso, ya entiende que el gris y el blanco son colores obsoletos, que es que yo la verdad ni que los llamo colores, o sea, son como unos patrones para mí. Entonces la gente entiende eso y le da esa libertad a la persona, y hasta incluso son tan permisivos que te sacan el juguito o te sacan hasta el plato de sancocho porque vos estás ahí pintándote tu casa. Entonces se convierte en algo agradable. Entonces yo la verdad no lo veo ya como tan ilegal, sino ya veo como más un permiso desde la comunidad y desde la población flotante. Organizaciones nos referimos como a tipos de corporaciones o fundaciones por parte del arte o de la comunicación, ¿cierto? Estas corporaciones llegan a la ciudad por un tema demasiado importante y es poder comunicar. ¿Qué es lo que pasa? O sea, creo que formamos corporaciones porque nos convertimos en gestores culturales y controlamos masas. Entonces yo creo que hacía como esa falta o esa necesidad de poder controlar esas masas, que en este caso es el arte urbano y los grafiteros, que les compete mucho más a ellos como pintar en la calle y como esa forma de legalidad ante los ojos de una alcaldía, ¿cierto? O de un sistema de gobierno. Entonces yo creo que esas corporaciones llegan a poder afianzar esas comunicaciones y poder generar esa confianza entre el artista y entre la alcaldía, en que entiendan que es que no, el artista entienda que no es solamente rebeldía lo que se hace en la calle, y que no es solamente ir a rayar por rayar, sino que también puedes vivir de esto, si lo haces muy bien puedes vivir de esto, y hacerle entender también a la alcaldía que esos manes no lo hacen simplemente por hacerlo, sino que también tienen una forma de pintar para mostrar qué es lo que pasa en la sociedad. Entonces cuando llegan las corporaciones, empiezan a ver como esas conciliaciones entre esos dos campos para poder llegar a acuerdos y poder decir, nosotros como alcaldía les vamos a reconocer su trabajo, les vamos a pagar, pero queremos una línea buena de trabajo, o sea, no queremos lo que ustedes suelen hacer en la calle sin que se les pague. Entonces se llega a generar esa línea de trabajo y también llega a generar ese respeto entre ellos como artistas y valorarse por lo que son, de que es que no tienen que ir 8 horas todos los días a una empresa, sino que es que pueden ir 4 horas a un muro y poder pintar y que les paguen por hacer eso y poder publicitar, hacer esa cosa de publicidad. Entonces yo creo que esas organizaciones son importantes para poder afianzar esa confianza entre esos dos campos, de que la legalidad y la ilegalidad, y de que se respeten ambas canchas. Esos artistas que vienen a la ciudad, yo creo que se encargan como de comunicarles a los otros de los otros lados, como que, parce, Medellín es lo mejor, o sea, el calor de Medellín que tiene Medellín es excelente, y como esa confianza que se da en las calles, esa tranquilidad de poder pintar que no se da en otros lugares, que vos aquí puedes pintar fácilmente y estás haciendo algo chévere y la policía no te va a llegar a joder como te joden en otros lugares y te van a echar las latas de aerosol, porque sí. No, entonces yo creo que se forma como eso, o sea, es como ese calor de ciudad lo que permite que vengan acá y pintan y conozcan y se queden programados, tenían 5 días, pero se quedan 20 o un mes conociendo toda la ciudad, porque tienen mucho para conocer. Entonces es como eso lo que los hace llegar acá y pintar y poder dejar como ese regalo a la gente que lo recibió de buena forma. To find out how things really work, one must be open to all points of view. And so I find myself at a very fortunate place in this story, and that is having access to a most interesting political character. Medellín es una ciudad que está en un valle donde hay otros 9 municipios. Medellín tiene 2,5 millones de habitantes, pero en total la metrópoli tiene 3,600,000. Se espera que en los próximos 15 años haya 800,000 habitantes más. Entonces eso pone un reto desde el punto de vista del urbanismo, y es dónde vamos a acomodar a todas estas personas. Y viene una cosa interesante, y es que como Medellín está en un valle, es urgente que la ciudad deje de crecer hacia las montañas y empiece a crecer más en el centro, alrededor del río Medellín, que es obviamente el eje natural. Esto se ha dicho durante mucho tiempo, pero no hemos sido capaces de lograrlo. La ciudad sigue creciendo desbordada hacia afuera, y eso pone problemas desde el punto de vista del medio ambiente, de la movilidad,
Entonces es un tema, digamos, delicado. ¿Qué estamos intentando hacer? Estamos promoviendo la urbanización de la ciudad cerca al río, donde están las principales avenidas, donde está el metro, donde están los parques, donde están las grandes universidades, para que la gente esté más cerca de los servicios que ofrece la ciudad. Lo que vive Medellín hoy en día es sorprendente si pensamos que hace 30 años éramos la ciudad más violenta del mundo. ¿Sí? A mí me tocó vivir esa época donde cada fin de semana había una bomba o había una masacre. Crecimos en una ciudad que parecía no tener futuro y si miramos en retrospectiva qué nos ha permitido cambiar, pues son muchos factores, pero hay algunos que son fundamentales y que quiero expresar. Tal vez el más importante ha sido el amor propio. Pocas ciudades en el mundo tienen ese amor propio que tienen los habitantes de Medellín. Es raro encontrar eso. Entonces, ese mismo amor por su tierra, ese orgullo paisa que llamamos acá, ha sido uno de los factores claves para permitir que esta ciudad tan afectada antes renazca. Y de ahí sale, por ejemplo, una cantidad de personajes que fueron resistentes ante toda la degradación del narcotráfico. Ellos no se dejaron corromper, no se dejaron intimidar. Muchos de ellos murieron en esa lucha, pero le pusieron el pecho a la situación y siguieron defendiendo al arte y a la cultura como mecanismos de expresión, o empresarios que en lugar de vender todo e irse del país como hicieron algunos, se quedaron acá y siguieron generando empleo, como una nueva generación de políticos también, más de corte académico, independiente, que decidieron llegar al poder para cambiar las cosas. Entonces ha sido una lucha de la gente que dijo no más, no queremos eso, queremos cambiar, y lo hemos logrado. Todavía quedan muchos problemas, muchos de ellos heredados de esa época de violencia, pero sin duda hemos avanzado mucho. Empezaba diciendo que era sorprendente ver a Medellín de hoy, y una de las cosas que sorprende es la cantidad de personas extranjeras que llegan a Medellín. Hace 20 años era inimaginable ir de viaje a Medellín, no había ninguna razón, generaba miedo. Hoy en día, esa ciudad que logró superar el narcotráfico, que logró superar la violencia, genera curiosidad entre los extranjeros, y es por eso que mucha gente está viniendo a Medellín con esta pregunta: ¿qué fue lo que pasó y qué es lo que está pasando? Para ver cómo realmente no hay fatalidad, ningún país, ninguna ciudad está condenada eternamente a morir, a acabarse, sino que partiendo de la gente se pueden transformar las sociedades. It is only logical that a connection leads to the next. And I'm excited to say that Medellín is a place of highly charged energy, as well as a place of incredible conductivity. It is because of this property that I find myself meeting a most creative figure, and I am able to document one of his many sound checks to date. Yo creo que vivir de las pasiones es lo que sueña todo el mundo y muy pocas personas se atreven. Entonces yo creo que para mí ser músico, que es una profesión que la gente sataniza de alguna forma socialmente porque cree que somos unos vagos, que no hacemos nada, o que simplemente nos vamos de fiesta todo el tiempo, que no tenemos disciplina. No es así. Antes, para poder salir adelante, tiene que ser totalmente lo contrario. No digo que uno no pueda salir de fiesta y pasarla bien con los amigos, porque estás haciendo lo que amas. Entonces eso es una recompensa hermosa. Entonces para mí ser músico, yo creo que acá en Medellín y en casi todas las partes del mundo, de pronto un poquito más difícil en Medellín, por eso que te digo que la gente estigmatiza las cosas, y si no eres abogado, doctor, no sé qué onda, no eres una persona prometedora socialmente, te alegra el corazón saber que sí puedes hacerlo. Entonces me parece muy bonito yo levantarme todos los días, llenar mi nevera con canciones, ¿me entiendes? O sea, como que lleno mi nevera, me meto en los viajes que quiera, como donde quiera, la paso bien, porque hago lo que amo. Y eso no es fácil, toca trabajar mucho. Precisamente
en una ciudad que está, yo creo que están pasando cosas increíbles, hay personas muy talentosas que están abriendo un mercado cultural donde la gente está empezando a mirar no solamente pues, lo que pasó en una época en Argentina, en México, está empezando a pasar acá en Colombia, pero estoy viviendo ese momento. Yo creo que en Medellín hay muchas Medellín, ¿sí me entiendes? Obviamente somos una ciudad y un país muy marcado por la violencia. La violencia pues nos marcó a todos, aún sigue marcando un poco, pero se van viendo cambios, ¿cierto? Entonces, pues nacer en guerra implica muchas cosas. Yo, por ejemplo, que nací en el 80, me tocó toda la época del narcotráfico, pero me tocó vivirla yo era un chico clase media full clase media, o sea, ni un poquito más abajo ni un poquito más arriba. Y de la clase media a la clase alta hay un montón de clases mediecitas altas, ¿sí me entiendes? Y ahí para abajo, ¿cierto? Entonces a mí me tocó escuchar las bombas, también pasaba en el poblado, también pasaba en barrios populares, pero no me tocó como una misma persona en mi generación que vivía en un barrio popular donde le mataron todos los amigos o le mataron el papá, la familia. Entonces ahí es donde digo que hay muchas Medellín. Obviamente nos marca y se sensibiliza uno frente a eso. As a scientist, at this point of my Medellin experience, I find myself looking for a simple answer. Why? And how is it possible that I, as an inexperienced filmmaker, find myself stumbling into such ripe fruit? Am I that insane to think that I feel as if Medellin is the next gold mine in the industry, which is urban art and street expression? You're right. Monkeys together. 1, 2, go. Yo creo que lo más nota igual de Medellín es que no hay como una estética fija. Pues desde la manera personal nunca estudié arte, todo ha sido muy empírico, pero si uno revisa, por ejemplo, como los grandes artistas que ha tenido Medellín, obvio, Botero, Débora Arango, Dora Ramírez, Beatriz González, o sea, como artistas súper tesos, uno ve las obras de ellos y no podría decir que todos tienen como una misma línea o, por ejemplo, una misma paleta de colores. Pero lo que sí es recurrente es como una razón de lo que hemos vivido en los países. Creo que es algo que se ve mucho en el arte latino. Como que más que lo que vos ves en el objeto, es el fondo, lo que dice cada objeto. Muchos hablan sobre iglesia, muchos hablan sobre la religión, por ejemplo, sobre la posición política en la que hemos estado toda la vida, sobre los conservadores, sobre la izquierda, y es algo que es repetitivo. O sea, siempre tenemos algo que decir y creo que es algo más allá de Medellín, es algo más latino, como de la opresión que hemos sentido mucho tiempo. Queremos decir que estamos mamados de alguna manera y es algo que se ve mucho en las obras y más que todo ahora que ya se mezclan más cosas. O sea, ya hay más collage, hay más artistas urbanos, se mezcla la fotografía como con otras intervenciones, hay performance en la calle, pero siempre es como un poco grito de auxilio de decir, bueno, este país es una nota, esta ciudad es una nota, pero algo está pasando y tenemos que cambiarlo, cada uno desde su expresión artística. The next question reveals itself, and it is by cosmic intervention that the next character lends his constructive words. These words seem to allow me, at least for some time, to continue to kick this ball of yarn, at which at the moment I find myself caught up. My thought is probably one of self-interest. Is it possible for someone like me to live the good life in a city like Medellin? La parte del turismo nos ha beneficiado mucho como a los ilustradores, artistas y emprendedores porque hace de 10 años para acá pues que Colombia ha cambiado y que el panorama de la violencia ha mejorado mucho, sobre todo en Medellín, ha empezado a llegar mucho turista y los turistas pues obviamente para ellos Colombia es un lugar más barato que los países donde ellos viven. Entonces cuando van a estas tiendas de diseño independientes que también tienen aproximadamente 5 años, es algo nuevo en Colombia, son donde se reúnen todos
los emprendedores locales y que tienen productos desde proyectos de vestuario, joyería, diseño industrial, lámparas, etc. Todos con un excelente diseño, una calidad envidiable por cualquiera y a precios muy económicos para el turista. Y como están localizados en los barrios donde son los núcleos del turismo, entonces hay mucho flujo de turista. Entonces, en mi caso, como yo vendo cuadros y prints y también mi marca de ropa, pues es algo de mucho interés para el turista porque quieren llevarse un recuerdo de aquí, una camiseta, un print de un artista local, y son cosas fáciles de manipular. No quieren llevar lo clásico, como que no voy a llevar una bolsa de café. Ya lo que quiere el turista es llevar diseño colombiano y es algo muy bueno porque están reunidos todos en el mismo lugar y se sorprenden al ver tanto talento. Yo creo que no lo esperan y al ver talento y calidad reunidas es muy bueno. Entonces siempre llevan un print o algo. Entonces es muy bueno cuando a uno le escriben de otro país, de México, y le dicen: hey, un amigo estuvo en Medellín y me trajo este print tuyo. Yo, pues qué felicidad, súper bueno porque ya los regalos empiezan a cambiar y siguen siendo muy económicos para los turistas. Entonces es algo, pues el turismo siempre va a ser bueno para la ciudad. Pues yo creo que con toda la problemática colombiana que hemos vivido desde los 90s y todo lo que ha cambiado, pues para bien, todo el cambio social que ha habido, ha influenciado mucho el panorama artístico y se ha vuelto una manera de expresarse y de comunicarse de toda la gente que está haciendo este tipo de manifestaciones. De hecho, han servido para cambios sociales en las comunas. El graffiti ha sido parte de este cambio social y de expresión. De hecho, hay un tour que se llama el Graffitour, que se trata de ir recorriendo la comuna y viendo cómo los grafitis han ayudado a ser parte de ese cambio social. Entonces, creo que sí ha influido mucho en este tipo de dolor que teníamos en los 90s y cómo nos sentimos ahora con más libertad de salir a la calle a pintar y a expresarnos y que ya no tenemos miedo, por así decirlo. Y yo creo que las generaciones venideras van a tener mucha más libertad y mucha más información de afuera, pues mucha más de la que tenemos nosotros gracias a Internet. La globalización ha hecho pues que no seamos una sociedad tan cerrada, sino que estemos abiertos a diferentes expresiones, a recibir influencias de todos los campos y de todos los países y de todas las culturas. Y entonces nos llenamos de un montón de cosas y las llenamos con la cultura colombiana, que es muy fuerte, y con nuestra historia. Y eso es lo que empezamos a plasmar en los muros y en las ilustraciones y en internet y en la escultura y en cualquier manifestación artística que exista. Things don't always have to be logical. In this case, logic would have been the obvious signal for me to muck my hand or to simply fold. But the network that had already determined my path urged me to continue, or at least to see what the river card had in store. All I can say is, I for sure got lucky on the last card. Bueno, pues específicamente como el estilo que al perro Graf le gusta hacer es como 3D, mezclar los volúmenes, las geometrías con personajes, con animales, con colores muy alegres. Y me gustó mucho hacer graffiti porque me ayudó primero en lo personal. Lo conocí cuando estaba en el colegio, una comuna y un barrio que era muy hopper, me muestra todo este mundo y comienzo seducido por esos trazos y esos colores. Y además porque también ayudaba como en mi autoestima, como que cuando empecé a hacer graffiti empecé a ser parte de algo, empecé a ser parte de un movimiento, empecé a existir dentro de una comunidad. Entonces me ayudó mucho en lo personal. Y además porque tenía como otros pensamientos, otros antihéroes que son muy conocidos acá pues como en Colombia. Y el graffiti ayuda a que se desdibuje todas esas cosas malas. Entonces se convierte en esa pasión, comienzo a dibujar todos los días y a dibujar todos los días como una enfermedad, que tuve muchos problemas en el colegio, en la universidad, donde iba porque a toda hora estaba rayando todo. Inclusive hago más grafitis que lo que escribo en las clases y eso. Entonces empezamos con
un proyecto de vida diferente, donde ya no era mi vida, sino que era la vida de otros jóvenes más, y aportando un granito de arena a esa educación que tanto hace falta en estos barrios de Latinoamérica. Yo creo que es el problema más grande, yo diría que a nivel mundial, el problema de la educación. Y dentro de todo eso, trabajando y trabajando, alguien que quería venir a conocer nuestro barrio de otro país, nos comenzamos a preparar con un amigo y yo, Jacob, cómo recibirlo y cómo mostrarle la comuna. Entonces, sentados planeando, le digo, ¿por qué no le mostramos mis grafitis? Que ya tenemos esto, que cuentan las historias de lo que hemos vivido acá, de todos esos momentos difíciles, de violencia, de tristeza, pero también de superación. Y él me dijo, qué buena idea, hombre, ¿y por qué? Y yo cuento esas historias. Y nace un proyecto muy bonito, que ha sido un boom, ahorita está cogiendo mucha fuerza a nivel mundial, y se llama Grafitour, que es un recorrido estético, histórico y político, donde a través del arte urbano contamos las realidades de un barrio que ha sido muy estigmatizado y que mediante los grafitis, que son un hilo conductor, narramos que si hay más amor que lo malo que se vive acá en la comunidad. Nosotros empezamos pintando grafitis que construían memoria acá en el barrio, porque como les contaba ahorita, tuvimos un pasado muy lamentable donde vivimos 22 operaciones militares, donde tuvimos más de 300 desaparecidos, 72 muertos en una operación y mucha gente inocente que estaba muriendo, ¿cierto? Y que estaba siendo parte del conflicto sin necesidad. Encontramos que el arte era esa solución cuando el núcleo familiar falla, a los jóvenes, a los pelados se les va la autoestima, y empezamos a llevar eso a los grafitis, cómo construir memoria de una manera que no fuera amarillista, cómo construir, cómo hacer resistencia frente a todo eso que nos pasaba, ¿cierto? Y empezamos a pintar diversos muros de las diferentes operaciones militares que hubieron. Empezamos a pintar también lo que queríamos ver en un futuro, cómo nos soñábamos la comuna, cómo nos veíamos nuestro barrio. Entonces empezamos a hacer esos grafitis y empezó a resignificarse los espacios. Entonces llegábamos nosotros a algún lugar a pintar y la gente empezaba a salir a barrer. Cuando menos pensó estaban haciendo sancocho, nos trajeron gaseosa, los niños salieron y comenzaron a resignificarse esos espacios. Entonces, con mi colectivo con el que empecé se llamaba SKS, y vimos que la gente tenía una respuesta muy positiva frente al graffiti. Y empezamos a hacer más masterpiece, porque el graffiti siempre que conocíamos era de hacer producciones. Aquí en Medellín en un principio se hacían muchas producciones y no tantas quick piece o así. Entonces empezamos a pegarnos a la par de los que ya estaban y bueno, vamos a hacer producciones. Vamos a hacer producciones, que es lo que queremos. Hicimos varias producciones y ya teníamos esos grafitis formados. Y entonces de ahí es donde surge, después de esta visita de un congresista de Estados Unidos que quería venir a conocer la comuna, después de todas las operaciones militares, cómo estaba. Entonces les dije, no, venga, yo propongo mostrar mis grafitis que ya cuentan esas historias. Una de las estrategias, pues, como el tour y de la comuna para que venga cada vez más gente es el amor. Lo más importante es que todo lo que hagamos tiene que ser con amor y creemos mucho en eso y somos muy dados a hacer las cosas con alegría, con felicidad. Y esas estrategias es primero invitar a grandes artistas, no solo grafiteros, sino como hemos tenido la oportunidad de tener artistas como Juanes, hemos tenido la oportunidad de tener artistas como cantantes de reggaetón que han sido muy famosos y que nos ayudan, ¿cierto?, a viralizar las redes sociales, estar en todas las redes sociales, estar en TripAdvisor y todas estas nuevas cosas que se generan frente al turismo, tener aplicaciones, decirle a toda la gente que viene que siempre nos tuitee, que siempre nos comente en las redes sociales, es una de las estrategias mejor logradas. Otra también es que llevamos nuestro hip hop, lo llevamos a otros espacios, como colegios, universidades, empresas, y desde ahí los invitamos a que vengan a conocer.
dándonos muy buenos resultados, porque si está Juanes diciendo, no, vayan a conocer la Comuna 13, mucha gente va a venir. ¿Me dices entonces cuándo? Ok. Ay, ¿qué es esto, mano? Ay, ¿qué es eso? Ah, eso está bueno. Estoy viendo el tráiler que va para cine. Digo que él está encima del apartamento de allá. Que le digamos a la gente que terminar el hueco y para un momentito. Ah, perfecto. Estoy viendo el tráiler para cine de mi película. Ah, ¿lo comparte conmigo? Claro que sí, no lo había visto, por eso dije, tengo que verlo porque me llamaron a decir, tenés que darlo ya, tenés que decir ya si me gustó. Y está muy bacano, me parece. ¿Cómo amplio esto más? Esto es... Bueno, yo soy Víctor Gaviria González, nací en Medellín en el año 55 y me dedico fundamentalmente al cine. Escribo también poesía y a veces escribo ensayos. Bueno, toda esa década del 80 convulsa socialmente, en donde afortunadamente el cine es un cine, digámoslo, es un arte muy plebeyo, ¿cierto? No es un arte aristocrático como pueden ser otras artes, ¿cierto? Y por lo tanto el cine está confrontado con el mundo, con narrar, digámoslo, la prosa del mundo. Y entonces obviamente como los géneros del cine, de ese cine negro, de ese cine de marginalidad del latinoamericano, pues nos daba como quien dice herramientas para tratar de apresar a través de películas lo que nosotros veíamos que estábamos viviendo, todo ese narcotráfico, todo ese asunto negro del crimen, de la política, de la marginalidad, todo ese compromiso social también que habíamos nosotros crecido con él y nos habíamos formado con él en los años 70 en la universidad, cuando estábamos muy jóvenes. Entonces, claro, la historia mía como cineasta es una historia también de buscar cuáles son los actores de las películas que íbamos a hacer. Entonces, yo en principio muy rápidamente me doy cuenta que no voy a trabajar con actores de teatro, que la historia del teatro en Medellín era una historia de un teatro político más bien muy panfletario, muy sobreactuado, que no había mucha experiencia, digámoslo, ni mucha tradición en un teatro de vida cotidiana, de actuación de vida cotidiana, de subactuación. Entonces, empiezo desde el 81, desde el 80 prácticamente, a hacer unos cortos con actores naturales. Actores, digamos, lo que yo conseguía en colegios, o simplemente amigos míos, o gente que me referenciaba, o en la calle. Y entonces empiezo toda una serie de ensayo y error a tratar de buscar cuáles van a ser los actores. Y confluyen, digamos, pues voy encontrando el actor natural, para mí, en la versión, digámoslo, mía. Y me doy dando cuenta que tengo que buscar los actores naturales en los mismos mundos que estoy, digámoslo, indagando a través de los cortos. Entonces, cuando hago unas películas, digámoslo, sobre el ser antioqueño, pues busco los actores naturales en trovadores, gente que está muy cerca, digámoslo, a esa tradición cultural del arte un poco folclórico y costumbrista antioqueño. Y voy como cuando hago una película de músicos, pues busco los actores entre músicos mismos. Y entonces me voy descubriendo además que el actor natural no solamente actúa con naturalidad de un mundo, sino que sabe mucho de ese mundo. Entonces encuentro que el actor natural también es un narrador. Empiezo a conversar con ese actor y a darme cuenta que como no había encontrado, digámoslo, en mis investigaciones librescas y bibliotecarias, no había encontrado la información porque no estaba, la información estaba en la gente, en los actores de esos mundos, que eran los narradores. Y esos parámetros van a generar unas... ¿Cómo hacemos? Ah, no, espere que vean y ya.
¿Ya? Acá Nayia, siéntese en Nayia. Ya está buena, está bien grabado. Por aquí grabando. Matías, venga para acá. Venga a ver. Están haciendo un documental. Así es. ¿De qué? Con De cuidado. arte. Mira, venga. Él es el que pintó este mural acá. ¿Cuál? Este. Sí, yo pinté con el perro, claro. Con el perro. Mi oficio es hacer intervenciones en el espacio público a través de, con herramientas del graffiti, del muralismo, una mixtura pues de técnicas y de formas de uno llegar como a la calle. Sí. Pues tengo una formación desde las artes plásticas y también con algo con pedagogía. Ya que entra pues como fenómeno, como técnica y estética, ya es otra cosa, sí, ya como una letra interviene o los imaginarios que aparecen desde el graffiti, cómo empieza como a tocar, a trastocar los barrios. Se empieza también como ir pintando, sí, pintando espacios, hay gente que le gusta, hay otros que no le gusta, por X o Y motivo, qué imagen voy a poner ahí. Eso se genera también polémica, sí, siempre a ver quién le gusta, quién no le gusta lo que te hagan en un muro, entonces eso también, pero también tiene un asunto potencial que va cambiando también como la manera de vivir su espacio, porque como esos son espacios abandonados, espacios al olvido, espacios que no tienen como presencia del Estado o de otras entidades pues, que están importantes, como ese fenómeno y como el acto del graffiti empieza también como a revertir esos efectos nocivos, sí, porque empieza también como a generar como en la gente expectativa, un asombro cuando ves pintado una pared. No es lo mismo tener una pared llena de moho, negra, oscura, sucia, al encontrar un entorno de color. El color tiene un efecto físico y psicológico en la gente, ¿sí? Y esas meras manchas, esos meros garabatos van empezando también a transformar un poco como el espacio público. It becomes obvious with time that my hunch has become clearly worthy of at least becoming a conversation, that pop culture and mass consumerism of locations targeted by tourism, plus our needs, is just basically an archaic and maybe even an intrinsic right to enjoy. Si vamos a hablar pues como de qué es lo que les impresiona o de qué les puede llegar a ellos como a marcar como la ciudad, es lo que hablan en el exterior, o sea, lo que se habla de la ciudad de Medellín. Y no es un secreto que es que en Medellín hace 20 años, en los 90, tuvimos 10 años de guerra impresionante. Tuvimos 10 años en los cuales el narcotráfico consumió la ciudad. Entonces estos manes cuando llegan tienen como esa percepción todavía de que esa es la ciudad, o de que todavía está el recuerdo de Pablo Escobar en las calles, ¿cierto? Entonces cuando llegan acá y ven como esa percepción distinta de que, hey, pero es que nos podemos meter a la comuna más peligrosa que veíamos. Por ejemplo, hay un documental que nos han referido mucho los artistas que vienen acá a pintar, y es un documental de La Sierra, que se grabó hace unos años de un barrio muy peligroso en la ciudad, en el cual los hemos llevado y han pintado y han dicho, pero es que no es lo mismo que pasaba. Entonces esa percepción les cambia como el chip, como de, uy, vida, es que Medellín no es lo que piensan, o también de la forma más directa para decirlo, que es que Medellín no es solamente la ciudad de la Tierra Blanca, así de sencillo. Aquí no tenemos solamente polvo blanco, acá hay muchas cosas más por hacer. Entonces se dan como cuenta de eso, de lo que pasa a nivel mundial en la ciudad, y llegan a la ciudad y se dan cuenta de otra cosa muy distinta. Entonces se van demasiado contentos, y también de la forma en que se les recibe. Y lo digo porque, por ejemplo, Pictopía tiene una cosa, y es hacer sentir ese calor de los paisas. O sea, yo creo que ese calor de los paisas es una cosa que es lo que nos hace como personas, ¿cierto? Entonces lo que hace Pictopía es como eso, o sea, cuando vos llegas acá, quédate en tu casa, o sea, estás en tu casa, estás en tu hogar, tenés todo, no te va a faltar nada, y tenés una familia grandísima que te va a estar atendiendo y te va a estar dando la atención que vos necesites.
Entonces yo creo que para ellos también eso es muy importante, porque es que no simplemente pintan en la calle, sino que también son personas importantes, o sea, tienen esa importancia en la ciudad, de lo que están haciendo y de cómo se les trata. Entonces eso es lo que los hace quedar y volver. O sea, yo creo que esa es la percepción que tienen de la ciudad, cuando cambian ese chip de cuando llegan y ven otra cosa demasiado distinta. A mí con el turismo me pasan dos circunstancias, una buena y una mala. Te voy a hablar primero de la mala, que es la que se vio mucho hasta hace poco, y era como el turismo sexual. El turismo sexual es terrible, todavía pasa y está muy grave, ¿cierto? O sea, como que eso no ha mermado. ¿Por qué? Porque somos un país bonito, somos un país barato, donde la droga se consigue así. O sea, vas como al lugar, a la zona rosa, que es zona rosa, ¿cómo te explico? Zona rosa es como los mejores lugares, supuestamente los más trendy, lo mejor. Y tú vas allá y a cualquier persona, no cualquiera obviamente, pero puedes conseguir droga muy fácil y muy barata. Entonces tú vives en Estados Unidos, vives en Europa y una cosa que te vale no sé cuánto, te vale 10 veces menos o mucho menos. Entonces hay gente que viene con la cabeza, con una mentalidad totalmente dañada, a destruirse a sí misma incluso. O sea, yo digo que vienen a inmolarse, porque es como vienen a acabar con ellos mismos, como si fuera un paraíso fiscal del sexo, no sé, es un poco triste porque nos ven como, de verdad, lo que decía ahorita, como un poco como si fuéramos unos indios que no saben nada, que todavía nos cambian espejos por oro, ¿sí? Como espejos por oro, como Eduardo Galeano lo dijo en La fiebre del oro. Entonces es como, me duele mucho porque somos como que, hey, no, somos eso, somos mucho más. Medellín está de moda en el mundo, de modo que mucha gente quiere venir acá. Pero hay un problema y es por qué viene la gente a Medellín, ¿cierto? ¿Por qué es un problema? Porque hay muchos que siguen viniendo a Medellín en busca de chicas o de drogas, que es un turismo muy nocivo y muy depredador. ¿Qué podemos hacer al respecto? Yo pienso que hay mucho que hacer. Medellín tiene una cantidad de virtudes que hay que empezar a articular para ofrecerle a los turistas otras cosas para hacer. Entonces, en función del interés de cada uno, Medellín cada vez tiene una mejor oferta gastronómica, ahí hay cosas interesantes para un turista. Medellín se ha ido consolidando como una ciudad de eventos, de negocios, entonces hay grandes eventos que atraen mucha gente y eso le ofrece al turista algo que hacer. Creo que en temas de arte y cultura todavía nos falta mucho, porque en Medellín hay muchísima creatividad, hay muchísimas cosas para hacer, pero muchas veces el turista no se entera. No se entera de que hay un concierto en Castilla, de que hay una proyección de cine en Manrique, o de que hay una exposición de arte en Laureles. Entonces yo creo que promover más ante los extranjeros toda esa oferta cultural que tiene Medellín es muy interesante, y sobre todo esa oferta cultural que también nos permite contar la historia de lo malo que pasó en Medellín y de cómo la hemos superado. Eso para mucha gente es muy interesante, porque, insisto, en la cabeza de las personas que vienen está la pregunta: ¿qué fue lo que pasó en Medellín, ¿cierto? ¿Cuál fue ese milagro que permitió cambiar de la ciudad más violenta del mundo a una ciudad que es para muchos modelo? Y en las expresiones artísticas y culturales de la ciudad hay muchas respuestas para eso. Entonces, de modo que hay que darles más visibilidad y más apoyo a esas propuestas para que también se vuelvan en un objetivo turístico. Yo creería que es más cómo el arte va a afectar el turismo, porque turismo ha habido mucho, pero lastimosamente el turismo colombiano es un poco malintencionado. Hay mucha prostitución infantil, muchas drogas. Entonces es más como el arte. Quizás le va a decir al turismo: no, espere, es que acá hay otras cosas que hacer. Venga, yo le muestro. Va a ser una tarea difícil, lenta, porque la gente viene buscando eso. Pero uno los conocerá en la calle y les dirá a cualquiera que le hable a uno como: hey, chica, no, vení, pará. Ya fuiste a esta exposición, fuiste a este concierto. Entonces yo creo que los países y las ciudades no se pueden acoplar al turismo, porque se nos sale de las manos, y ha pasado en muchas ciudades del mundo que se vuelven súper turísticas, incluso pierden su identidad. Es más como el arte va a cambiar el turismo que viene al país y decirle: venga, nosotros tenemos otras cosas y son cosas muy buenas, compartamos qué está pasando en su país.
Some say that when in Rome, one should do as the Romans would. I am here to tell you that when following the lead on a paisa, you should step carefully. Carefully and swiftly. Carefully because every step matters, and swiftly because reality and magic, though omnipresent, does not imply certainty. As I wake up today, caught a glimpse of you dancing, it's got a way to move me, to soothe me into breathing, to move me, to light me up in fire. Que uno le da fuego al otro, que uno le da fuego, que uno le da fuego al otro, que uno le da fuego, que uno le da fuego al otro, que uno le da fuego, que uno le da fuego al otro, que uno le da. Tu alegría y tus ganas de vivir, esa risa contagiosa y saber decir. Tu alegría y tus ganas de vivir, esa risa contagiosa y saber decir. Te quiero.